Ok, empezamos pues. Entonces, primero, Erev Tov, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están todos? Noches, Baruch Hashem, todo bien. ¿Y usted? Baruch Hashem, gracias. Ya estamos ya más tranquilos, sin deber movimentarnos todo el tiempo. Bueno, pues el galut, la diáspora es así, es un continuo viajar y moverse. Eso es el peregrinaje del judío, que está siempre movido, no se puede quedar en un sitio. Bueno, antes de empezar el tema principal, quería hacer una introducción al tema que es muy necesaria y es algo que ya hemos tocado varias veces, pero sin explicarlo bien. Esto es el tema de la rotura de los recipientes. ¿Qué significa la rotura de los recipientes? Un concepto cabalístico. Y esto nosotros lo veremos como el Shevirat HaKelim. La rotura de los recipientes es una doctrina central en la Cábala en general y en las enseñanzas del Rabbi Yitzhak Luria, el Arizal, en particular. Shevirat HaKelim, la rotura de los recipientes, es el concepto clave en la explicación del problema básico de la multiplicidad y el origen del mal. ¿De dónde origina el mal? El origen del mal es la rotura de los recipientes. ¿Qué significa la rotura de los recipientes? Pues así. Y esto lo hacemos de una manera muy breve y muy sucinta para que no nos alarguemos mucho. La emisión original de la luz divina, o sea, las sefirot, que son 10 gradaciones de la luz divina, esa emisión original de la sefirot, primero se emitió una luz altamente concentrada. Esa luz contenía ahí adentro, básicamente, es la fuente de vida, es básicamente, lo pueden imaginar como la electricidad para alimentar las máquinas y todo, pero más todavía. Esa fuente divina es la fuente de la creación, lo que creó al mundo y a los objetos, a los seres humanos, animales, a todos los seres. Esa luz fue una luz altamente concentrada, un punto seminal de luz compuesto de 10 gradaciones, de las que procedieron las sefirot en orden gradual. Las sefirot son gradaciones que procedieron desde esa luz altamente concentrada. El aspecto más sublime del punto original se convirtió en Keter. Keter, que significa la corona, la coruña. Dentro de sí contenía las siguientes radiaciones desde Jochma hasta Malchut. Jochma hasta Malchut son los varios atributos. Del aspecto más sublime de Keter emanó una gradación que se llama Jochma. En esta luz se contenía también las luces de las gradaciones siguientes, desde Binah hasta Malchut. De Jochma, desde la gradación más alta después de la corona. De Jochma emanó la sefirá de Binah, conteniendo también las luces de las sefirot siguientes. Y de Binah emanaron las midot, los atributos al unísono, y de estas últimas emanó Malchut. Malchut es el último atributo, y es el atributo que es responsable, finalmente, de la creación. O sea, todas esas gradaciones son gradaciones que son necesarias, pero
la verdadera creación de los seres es a través de la última, de la gradación, o sea, Malkut. Cuando se habla de emanaciones consecutivas, debe recordarse que la primera emanación es la de un recipiente, en el que entonces puede emanar un or, una luz y ser contenido. Cuando hablamos de esas gradaciones necesitan siempre tener una luz y un recipiente. ¿Ok? El recipiente es necesario para poder recibir la luz y la fuerza divina del nivel más encima. Cada recipiente es proporcional a su sefirá respectiva, a su gradación. Como las sefirot están en niveles consecutivamente inferiores, también los recipientes, los kelim de las gradaciones son consecutivamente más chicos. Así el recipiente de Jochma es más chico que el de Keter. El recipiente de Binah, que es el nivel inferior, es más chico que el de Jochma, y así sucesivamente. ¿Ok? Cuando la luz del Ein Sof, del Omnipotente, irradió al recipiente de Keter, que es la luz, el primer nivel de la creación, el punto de Keter podía contenerla y soportarla. Asimismo, cuando la luz de Keter fluyó en Jochma en el nivel inferior, incluyendo las luces destinadas a las sefirot inferiores, el recipiente de Jochma, de la sabiduría, fue capaz de absorberla prácticamente por entero. El relativamente menor exceso de luz rodeó a este recipiente a modo de una luz abarcadora trascendente. Y lo mismo ocurrió con el flujo de Jochma a Binah, aunque esta emanación ya era mucho menos intensa. Los recipientes de Jochma y Binah, los primeros niveles más altos de esas gradaciones, podían contener estas luces en razón de su estrecha proximidad con la coruña, siendo tanto suficientemente amplios como fuertes. Pero a medida que la luz divina avanzó más, o sea, bajó de Binah a Dat, desde la inteligencia hasta el conocimiento, más bajo, el recipiente de Dat del mundo inferior no pudo contener la luz y se quebró por la intensidad de la radiación. Esto fue así porque no solamente la luz destinada a dar, sino también aquellas destinadas a las sefirot inferiores se proyectaron en ese recipiente y eran más que lo que éste podía soportar. La proporción desigual de luces sumamente intensas y los recipientes sumamente sutiles precipitó este memorable suceso. Ahora ustedes ya saben el concepto de la rotura de los recipientes. Ahora quería agregar y añadir algo más muy bonito. El gran expositor de la Cábala, Rabbi Moshe Cordovero, ilustra este proceso con una analogía del alimento, la comida que nosotros comemos. El hombre puede seleccionar el mejor de los alimentos en el que técnicamente hablando no hay desperdicio o materia inútil alguna. Es total y absolutamente puro. ¿Ok? La comida más fina. Aún así, cuando consume este alimento y este es digerido y asimilado por su cuerpo,
Incluso el más puro de los alimentos dejará algún desperdicio que es expulsado del cuerpo por no ser asimilado. Eso es el concepto de lo que nosotros comemos y tenemos que ir al baño. Siempre. No importa cuánto fino es el alimento, siempre hay un nivel de desperdicio y el desperdicio es nada más que lo que el cuerpo expulsa por no ser asimilado. Precisamente así, metafóricamente hablando, los quebrados recipientes, aunque esencialmente mezclas puras de luz, al ser proyectados hacia abajo por los diversos niveles y ser asimilados entre ellos, tienen algunas partes no asimilables que, hablando metafóricamente, se denominan su escoria y desperdicio. Este desperdicio es la esencia del mal y la impureza. ¿Entendido? Me parece bastante claro. Había la rotura de los recipientes fue por causa de las luces que eran demasiado fuertes, intensas. Los recipientes inferiores no tenían la capacidad de aguantar y de colectar esa luz, entonces se rompieron. Se fracturaron en fragmentos. Esos fragmentos bajaron después en la dimensión de la creación y esos fragmentos dieron a luz a la creación. Ahora bien, porque los fragmentos son privados de las luces y conservan apenas una chispa de santidad, pues son pequeñitos, se rompieron, son fragmentos. Entonces tiene nada más un poquito de aquella luz principal que cayó, pero es apenas suficiente para mantener su existencia. ¿Por qué decimos eso? Sin santidad no hay existencia de nada. Siempre se necesita algo de santidad. Siempre se necesita algo, una chispa de esa divinidad. Entonces esas chispas llevan existencias aún más independientes. Se vuelven entidades distintas y son como tales los elementos raíz de todas las creaciones. Cuando cayeron al mundo inferior de Briah, aquellos aspectos que podían asimilarse en ese mundo se volvieron las criaturas de Briah, que son ciertos ángeles. El desperdicio no asimilable del mundo de Briah se proyectó a Yetzirah, a un mundo inferior todavía, donde parte de este fue asimilado y se convirtió en las criaturas de Yetzirah, que son la mayoría de los ángeles. El desperdicio no asimilable de Yetzirah se proyectó a Asia, que es el mundo nuestro, aquí abajo, donde parte de este era asimilable y se convirtió en las criaturas de Asia, que somos nosotros, todos los seres de este mundo, mientras que el desperdicio no asimilable de Asia, del mundo inferior nuestro, quedó en los más bajos niveles de este plano como elementos de maldad. ¿Entendido? Entonces la maldad son básicamente los fragmentos que tienen muy poco de chispa de santidad. Así los fragmentos son los responsables por la multiplicidad en la creación de Dios y por la existencia del mal.
Y esta, de hecho, es la intención y el propósito mismo de Shevirat Akelim, de la rotura de los recipientes, produjo los súbditos sobre los cuales el rey puede regir de una manera significativa y les provee la elección entre el bien y el mal para que el rey pueda manifestar sus atributos de Chesed, Din, Rahamim, de misericordia, de bondad, de justicia y así sucesivamente. Ok. Ahora, ¿qué son las kelipot chitzonim y sitra aja? Kelipot significa cáscaras o cortezas. Las cáscaras externas que contienen la fruta comestible, pero no son comestibles por sí mismas. La substancia del mal, las kelipot, acuérdense bien esos términos, los encontraremos miles veces. La substancia del mal, que se llaman las kelipot, las cáscaras, como se mencionara antes, consiste de las partes no asimilables de los quebrados recipientes. Por lo tanto, su escoria y desperdicio. Cada una de estas subsiste en virtud de una chispa de santidad adherida a ella. En consecuencia, llegamos al término análogo de kelipot, cáscaras. Hay 4 kelipot básicas, 4 tipos de cáscaras, divididas en 2 clases. Las 3 kelipot, una clase, la más baja, es las 3 kelipot enteramente impuras y de mal, y la segunda clase se llama klipat noga. Klipat noga es la piel, la cobertura inmediata a la chispa de santidad. O sea, es el fruto, es como la cáscara que pega al fruto. Es la cáscara que más tiene, digamos, cercanía a la chispa divina. Así está en contacto directo con la santidad y no es enteramente mala. Es un intermediario entre lo santo y lo profano, entre el bien absoluto y el mal absoluto. Esto se llama la klipat noga. Eso es nuestra alma animal de judíos. Deriva de klipat noga. Deriva también de esa cáscara que no es completamente mala, sino que tiene una mezcla de bien y mal, un intermediario. Las otras 3 klipot, la otra clase, están mucho más apartadas, no están en contacto directo con la chispa, sino que cubren la klipat noga, una encima de la otra. Su nutrición y vitalidad de la santidad de las 3 cáscaras enteramente impuras les llega por medio de klipat noga. Les llega por medio de la cáscara intermediaria. Ok, hasta acá es la introducción. Ahora sabemos ya por lo menos qué significa el concepto de la rotura de los recipientes. Sabemos que hay fragmentos de esos recipientes. Y esos fragmentos son responsables para la creación de todos los seres, humanos, animales y todos los objetos. Como ya les dije el domingo cuando nos vimos, que esas cáscaras, esos fragmentos, siempre buscan santidad. Es como la abejita que quiere siempre la miel. Pues necesita la santidad para su sobrevivencia. Este es el motivo, por ejemplo, que el muerto, el cadáver,
es completamente impuro. Porque cuando se desprende el alma y no hay más divinidad adentro del cuerpo humano, ahí entonces llegan con agresividad, rebeldes, todas las impurezas y todas las castas. Quieren pegarse a ese cuerpo que antes estaba sometido a la luz divina, al alma. Es como quiere chupar. Es como chupar. Las impurezas quieren chupar de algo de santidad que todavía está absorbido en ese cuerpo. Ahora empezamos el tema. En los escritos de la Arizal, de Rabbi Yitzhak Luria, el cabalista, se declara, oigan, eso es muy extremadamente interesante. El Arizal, él declara, nosotros sabemos en nuestra parashá, se cuenta sobre Yosef, y qué hizo Yosef, él se tornó en ser el vicerey, y él era una persona muy inteligente y sabia, y él empezó a ordenar a la gente varias cosas, empezó a decirle a la gente lo que necesitan hacer y no hacer, y básicamente todo Egipto y otros países fueron subordinados a Yosef por su capacidad de colectar trigo, y todos los países ahí cercanos tenían que llegar a Egipto para adquirir trigo de Yosef. Todo el trigo de las demás gente pudrió, y solamente lo de Yosef se quedó. De repente dice la Torah en nuestra parashá, las palabras son Hei lachem zera, he aquí para ustedes semilla. Yosef les dio a los egipcios semillas para que ellos puedan seminar y crecer más trigo. En la Cábala está explicado que estas palabras insinúan que Yosef obligó a los egipcios a circuncidar. Y Rashi también lo menciona en la parashá, que Yosef ordenó a los egipcios de hacer la circuncisión. Dice el Arizal que Yosef cometió un error. ¿Cuál fue el error? El error, dice el Arizal, que a través del hecho de que él impuso a los egipcios de circuncidarse, dice el Arizal, se incrementó vitalidad en Egipto en las fuerzas de la impureza. O sea, lo que la Cábala llama las kelipot. Nuevamente, ¿cómo se traduce en kelipot, Alex? Todavía no sé. Cáscaras. Muy bien, gracias. Gracias. Gracias, Marta. Cáscaras, escuchan bien. Entonces, cuando Yosef les pide a los egipcios de circuncidarse, a través de eso se incrementó vitalidad en la impureza. Es decir, con esto comenzó a gestarse en su raíz espiritual el exilio egipcio. Así dice la Arizal, que el exilio en Egipto empezó desde el hecho de que Yosef circuncidó a los egipcios. Y por otro lado, dice la Arizal, como contrapartida, nosotros en Pesach, en la Agadá, cuando leímos la Agadá de Pesach en el Seder, decimos Ei lachma aña, Ei. También la misma palabra, así como Ei lachem zera que dijo Yosef,
En contrapartida decimos, Eilach Ma'anya, he aquí el pan de aflicción que nosotros padres comieron. Cualquier persona que necesita comer el sacrificio de Pesach, venga a nuestra casa y está invitado para que toma parte en el Seder. Si usted se acuerda, esas son las palabras que decimos en la Haggadah. Aquí también está insinuado la redención del Egipto. Ahora tenemos que comprender qué tiene que ver el hecho de que he aquí el pan de aflicción que decimos en Pesach, en la noche de Pesach, cómo eso tiene que ver como consideración para corregir lo que Yosef dijo a los egipcios, he aquí para ustedes semilla. Primero necesitamos explicar cuál es el daño resultante de que Yosef dijera, he aquí para ustedes semilla. No entendimos qué es lo que fue desacertado por Yosef. La actitud de Yosef en términos generales de obligar a los egipcios a circuncidarse no solo no debería haber producido perjuicio alguno, sino que por el contrario debería significar un beneficio. Si Yosef les pide a los egipcios de hacer la circuncisión, eso debe ser un beneficio y no lo contrario. Pues además de bregar por el honor de su familia, a desplazar a los egipcios de una localidad a otra, evitando así que sus hermanos, los judíos, sean avergonzados y tildados de expatriados. Entonces, Yosef, lo que él dijo de circuncidarse y provocar que toda la gente tenga que viajar, eso fue solamente un bien. Además, sabemos que Yosef es un hombre piadoso y justo, el cimiento del mundo entero, que implica que todos sus actos constituyen proyección de divinidad desde lo alto. Entonces, ¿qué quiere decir cuando nosotros decimos que lo que hizo Yosef de circuncidar a la gente, eso fue un error? Yosef quiso difundir y proyectar divinidad a todos, incluso a los egipcios. ¿Cuál es el problema entonces? ¿Entienden la pregunta? Ok. Aquí está la respuesta. La pregunta es muy fuerte. ¿Acaso Yosef hizo algo malo? Él quiso también purificar a los egipcios. Y como yo vi en algunos comentarios, ¿qué tiene que ver la circuncisión, la milá, con la purificación? Pues sabemos que el doctor Gálvez también está acá. Hablamos de una vez. Ok. Ok, perfecto. Hola, doctor. Hola, ¿cómo está? ¿Ya está Bien, todo bien. Ok. ¿Y dónde están Alex y Marta? ¿Qué le pasó? Es que la computadora no se puede comunicar, me tuve que comunicar a través del teléfono. Ah, Yo creo que ellos están tratando con la computadora. ok, aquí está. Bueno, ok. Seguimos pues. Disculpe. Entonces, la pregunta era
¿Cuál fue el error de Yosef? Él quiso circuncidar a los egipcios. Y entonces eso provocó el exilio en Egipto por haber querido circuncidar a los egipcios. Más bien, él quiso difundir y proyectar la divinidad a todos, incluso a ellos. Entonces, ¿qué puede ser de mal? Eso es una pregunta fuerte, pero la respuesta también es fuerte y es una respuesta que nos enseña algo muy importante del judaísmo. Lo que Yosef hizo, nutrir de santidad a los egipcios, eso fue por iniciativa propia, sin que nada indicara que eso es lo que correspondía hacer. Por eso, aunque su actitud produjo en efecto un acercamiento de Egipto hacia la órbita de la santidad, en vista de que fue una iniciativa personal suya, resultó contraproducente, pues incrementó la vitalidad de las impurezas en vez de neutralizarlas. Porque los egipcios, por su parte, aún no eran aptos en absoluto para ello. No eran receptores adecuados para el flujo espiritual que Dios se proyectó en ellos. Por lo que esta vitalidad fue canalizada de un modo dañino en vez de productivo. Esto produjo la severidad del exilio egipcio y a esto se alude con he aquí el pan de aflicción en la tierra de Egipto, o sea que lo que Yosef dijera he aquí para ustedes semilla fue causa de la severidad del exilio egipcio. ¿Entendieron básicamente el concepto? El concepto es muy simple, Alex. Nosotros no podemos ser más sabios de Dios. Si Dios nos pide algo, necesitamos seguir y observar esa línea. No podemos ser más astutos de Dios. Si Dios dice que la circuncisión es para judíos o para gente específica y no para los demás, significa que es así. Yo podría decir, pero ¿qué estoy haciendo mal? Así como la circuncisión es algo muy sano, y esto es algo que puede también hasta evitar problemas de higiene y tales. Entonces, ¿cuál es el problema? Yo quiero ofrecer y quiero brindar el mismo servicio y esa ventaja a los demás. Dice Dios, no es así. Yo quiero también, un minutito, Alex, yo quiero también mencionar acá un ejemplo muy fuerte para enfatizar eso. Un acontecimiento que encontramos en el Tanaj, en los libros de la historia del cuento de nuestro pueblo. En Melahim, en Reyes, ahí se relata sobre el primer rey judío. ¿Alguien sabe cómo se llamó? Saúl. Muy bien. El rey Saúl. ¿Ok? ¿Alguien sabe cómo perdió Saúl el reinado? Sí, porque Dios le dio una orden de que matara a todo un pueblo completo y no dejara a nadie vivo, y hasta el ganado también lo matara y no lo obedeció. Exactamente. Y además hizo más Saúl. Oyen lo que hizo Saúl. Él vio que Amalek, el pueblo que él tenía que derrotar, tenía abejas muy gordas, ovejitas muy gordas y lindas.
Entonces él dijo, sí, es verdad que Dios me impuso de matar a todos, pero lo que yo voy a hacer, voy a salvar las ovejitas y voy a sacrificarlas para Dios. ¿Qué puede ser más bello de eso? Vino el profeta Samuel y les dijo y lo regañó a Saúl y le dice, tú perdiste el reinado, está cortado de ti. Ya no eres más adecuado para ser rey. Pues no escuchaste la voz de Dios. Dios impuso de matar a todos. Y tú salvaste a las ovejitas y salvaste al mismo Agag, al mismo rey. Lo salvaste. Pues tenías misericordia. Eso es muy lindo tener misericordia. Pero dice Samuel, cuando Dios ordena algo, no existe la cuestión, no hay cuestión. Hay que seguir el mando divino sin cuestionar. Eso quiere decir que nosotros no podemos siempre utilizar nuestra lógica para actuar en las maneras de la vida, cuando hay instrucciones precisas al revés. Si el código de leyes, el Shulchan Aruch, nos enseña que hay que hacer algo determinado, significa que uno se debe atener a esas reglas. No se debe salir de aquellas, ni a la derecha ni a la izquierda. Hay que seguir y hacer las cosas por la letra. Además, especialmente si Dios les ordena algo a los profetas y les dice a los profetas de ejecutar algo o de decirle o le da una orden de ordenar a los reyes, a lo que sea. Esto es el mismo concepto. Yosef, el rey, tenía una intención muy sublime. Él quería circuncidar a los egipcios. Él quería brindarles a los egipcios también la misma oportunidad de pureza que les brindaba a los judíos. Pero eso fue una actitud personal suya. Eso fue una iniciativa personal. Eso no fue algo que Dios les encomendó de hacer. Y por lo tanto eso fue un error. Encontramos una situación similar también con nuestro maestro Moshe, el más grande sabio que había habido en nuestra historia. Moshe, nuestro maestro. Escuchen bien, eso tiene que ver con los convertidos. Como sabemos bien, la Torah dice, cuando el pueblo de Israel salió de Egipcio, se llevaron consigo Erev Rav. ¿Qué significa Erev Rav? Eran masas de personas egipcios que aprovecharon la salida de los judíos y partieron de Egipto con ellos. Eso no está relatado expresivamente en la Torah, pero está relatado en las leyendas y en los comentarios, y esto es muy lógico. Muchísimos egipcios, hasta de los sabios de ellos, se querían convertir. Cuando oyeron los milagros tan grandes que ocurrieron en Egipto, todas las plagas, las 10 plagas y todos los demás de milagros,
había muchos egipcios que querían convertirse. Y entonces se fueron a Moshe y les pidieron a él que los convirtiera. Dios no quiso. Pero Moshe, el maestro, sí quiso hacerlo. Y Moshe le dice a Dios, si ellos fueran nada más, si ellos nada más querían salir y unirse al pueblo por conveniencia, yo no lo acercaría. Pero el motivo, el propósito de lo que ellos quieren acercarse a nuestro pueblo y partir con nosotros es, pues ellos están de acuerdo de asumir la tradición, la religión y la fe judía. Y por lo tanto, dice Moisés, yo quiero también acercarlos. Pero eso fue en contra de la voluntad de Dios. Ahora escuchen bien. Esos convertidos se llaman Erev Rav, la masa que se mezclaron con el pueblo. Ellos provocaron luego el daño del pecado del becerro de oro. Eran ellos, pues muchos de ellos no eran sinceros y muchos de ellos tenían maldad y muchos de ellos tenían impurezas y apenas hubo una circunstancia de duda que el maestro Moisés no está bajando del monte, ellos utilizaron y aprovecharon de esa situación para decirle a todos de hacer el pecado del becerro de oro. ¿Cómo vemos eso que Dios se enoja con Moisés por esos convertidos? Cuando hicieron el becerro de oro todo el pueblo, Dios le dice a Moisés, anda, desciende de tu grandeza, pues se ha corrompido tu pueblo, el que tú sacaste de Egipto. ¿Qué significa que tú sacaste? Fue Dios que sacó el pueblo de Egipto, y no tú, Moisés. Así dicen los sabios que eso se refiere a los convertidos que Moisés aceptó. Eso es otro tema que se debiera alargar en otra oportunidad, de cómo puede ser que Moisés, el grande maestro, se opuso a la voluntad de Dios. Miren, después, al final, ¿quién tuvo razón? Por supuesto que es Dios que tiene razón. Y por fin así fue, ni siquiera muchos años después. Poco tiempo después de salir de Egipto, muchos de esos que se convirtieron así rápidamente, hicieron y cometieron y hicieron ese grande pecado del becerro de oro que hasta hoy día pagamos por este pecado. Básicamente quiere decir eso. Hay que escuchar lo que dice la ley. Hay que escuchar lo que dice la Torah, lo que dice Dios. Dios permite la conversión, pero eso debe ser bajo ciertas condiciones. El pueblo de Israel no tiene un orgullo en ir a proselitar a los demás. No hay una campaña de proselitar a todo lo que quieren ser judíos. No estamos buscando a candidatos para ser judíos. El judaísmo no busca a nuevos candidatos. Aquellos que son verdaderamente sinceros y que son genuinos y honestos y limpios
y quieren seguir a la letra todo lo que está dicho en el código de leyes, en la Torá, todo por la letra, y más todavía de cualquier otro judío laico, aquellos son bien aceptados y bienvenidos en el pueblo. Pero una persona que lo hace por conveniencia o porque quiere casarse con la chica judía o al revés, o cualquier otro interés, esto no está permitido y no está aceptado y está rechazado. Y uno no puede ser más inteligente de lo que la Torah nos ordena. De cada uno de nosotros se demanda permanentemente que acerque a Dios y al camino de la Torah a todos los judíos sin evaluar de quién se trata. Sin embargo, en todo momento se debe recordar y tener la precaución de no retroceder uno mismo y salirse del camino. Y tener presente que el acercamiento del prójimo a la observancia del judaísmo debe llevarse a cabo sin hacer para ello concesiones de ningún tipo, en lo que a la observancia auténtica de la Torah y las mitzvot respecta, al estilo del conocido dicho que cuando alguien se ahoga es preciso salvarlo, pero se debe tomar la precaución de no ahogarse uno mismo. Esto es tal como se ha mencionado en ciertas oportunidades el significado de la Mishnah que dice: sé de los discípulos de Aarón, ama a las criaturas y acércalas a la Torah. Acuérdense bien esas palabras: ama a las criaturas y acércalas a la Torah. En estas palabras hay dos enseñanzas. Número uno, hay que acercar a todos a la Torah, incluso a aquellas personas que son no más que criaturas, es decir, personas tales que no tienen ningún otro mérito más fuera de haber sido creadas por Dios. Las personas más humildes. Hasta a esa gente hay que acercar. Número dos, el modo de hacer esto, y esto es muy incisivo, el modo de hacer esto, de acercar, debe ser acércalas a la Torah, es decir, no amoldar la Torah al estilo de vida y espíritu de la gente, modificando por ello su contenido y requerimientos para adaptarlos a los de estas personas, sino por el contrario, hay que acercar la gente a la Torah y no la Torah a la gente. Usted sabe la diferencia. Esa es la diferencia. Para dar un ejemplo, el judaísmo reformista. Esto es el concepto contrario, de acercar la Torah a la gente. O sea, de adaptar la Torah y de quitar y de hacer disminuir acá y allá para poderle beneficiar a la gente. Eso nosotros no hacemos en el judaísmo ortodoxo. En el judaísmo ortodoxo no se hace eso. Hay que observar a la letra lo que está escrito en la Torah y en las leyes. El mismo principio rige incluso en relación a las costumbres judías, que deben transmitirse y observándose puntillosamente, pues las costumbres judías tienen el mismo rigor legal que las leyes, que rigen la aplicación práctica de los demás preceptos, por lo que son parte integral de la Torah. Hay quienes argumentan: si puedo acercar un judío al judaísmo, ¿por qué he de hacer cuentas? Renunciaré un poco en cuanto a la cortina divisora entre hombres, la voy a hacer más baja. Les digo a la persona que se puede vestir con ropa que no es tzniut, que no es modesta, y cosas por el estilo, pero mientras tanto muchos judíos más vendrán a la sinagoga y estarán más cerca del judaísmo. Más argumentan y dicen: estamos de acuerdo en que en un entorno de judíos observantes de la Torah y las mitzvot, ciertamente hay que esmerarse en todos los mandamientos, incluso en los aparentemente menos vital, aquellos que son como la arista más diminuta de la letra más diminuta. Pero cuando uno se encuentra en un ambiente donde hay oposición a la Torah, en circunstancias tales hay que resignar lo secundario para poder conservar lo primordial. Esa es
Ese es el argumento que hace la gente. ¿A qué se asemeja esto? A aquel que dice que en su propia casa y en tiempo de paz empuñará armas. Pues si bien este es en efecto un momento de paz, siempre estará más seguro cuando vaya armado. Pero en cambio, cuando salga a la guerra, irá sin armas, pues en primer lugar quiere que no se reconozca que él es un enemigo. Y en segundo lugar, sin armas tendrá la posibilidad de moverse con mayor soltura cuando precise hacerlo. Obviamente este razonamiento es una absoluta y colosal necesidad. El mismo criterio es válido también para lo mencionado antes. Al alterar una halajá o siquiera una costumbre, con ello no solo no será posible ejercer una influencia positiva sobre el entorno, sino que a fin de cuentas el resultado será lo contrario. No tiene sentido pretender que la presentación tergiversada de una ley o costumbre judía brinde consecuencias positivas. Y si parece inicialmente, no será más que un efecto superficial que no perdurará en el tiempo. Ahora escuchen algo muy, muy interesante. El Talmud dice, en cuanto al perdón y la expiación que produce Yom Kippur, el día de ayuno, el día más sagrado nuestro, hay una opinión de los sabios que sostiene que la esencia misma del día de Yom Kippur expía sin necesidad del proceso de arrepentimiento y retorno a Dios. Teshuvah, arrepentimiento. Según esta óptica, la energía de Yom Kippur es tan poderosa que disculpa aún los pecados cometidos en el día de Yom Kippur mismo. Ahora, no obstante ello, incluso según esta opinión, aquellas transgresiones cometidas en Yom Kippur, mismo vinculadas a las prohibiciones específicas de Yom Kippur propiamente dicho, por ejemplo, nosotros sabemos que en Yom Kippur está prohibido de comer. Si uno come en Yom Kippur, estos pecados no son expiados por este día de Yom Kippur. Aunque hemos dicho que normalmente el mismo día, el mero día, disculpa los pecados. Y entonces, ¿por qué decimos que cuando uno comete el pecado de comer o hacer algo que no se puede hacer durante el día de Yom Kippur, entonces ahí el día de Yom Kippur no lo expía el pecado? Ahora escuchen bien este dicho talmúdico fabuloso. El fiscal no puede volverse abogado defensor. Maravilloso. El fiscal, el pecado que una persona hace, no puede volverse en abogado defensor. Así que si yo estoy cometiendo el pecado de comer en Yom Kippur, cuando el mismo Yom Kippur me ordena de ayunar, ahí entonces Yom Kippur no me perdona. Ahí necesito arrepentirme. Ahí el mismo día de Yom Kippur, que tiene un poder, tiene una fuerza, no me puede perdonar un pecado del mismo día de Yom Kippur. El fiscal no puede volverse abogado defensor. Análogamente, no es posible que la violación de la Torá o de las tradiciones judías sea al mismo tiempo una fuente de fortalecimiento o mejora de la Torá. Esto fue el error cometido por Yosef. Él violó o no recibió ningún mando divino. Fue una decisión suya de mandar a los egipcios de hacer la circuncisión. No podemos entonces decir que esta actuación de violación va a fortalecer la Torá. Este individuo
podría seguir argumentando en favor de su postura y decir, bien, es cierto que no estoy obligado a preocuparme por los judíos más de cómo lo hace la Torá, pero si de todos modos sí me preocupo, ¿qué tiene de malo? A esta persona se le debe responder que la cuestión no es así como él plantea. Él ciertamente no tiene en absoluto autorización a transgredir las normas de la Torá en razón de su religiosidad. ¿Y quién puede aseverar que el logro de acercar judíos a sus fuentes raigales es más importante que la observancia de la ley del Shulchan Aruch, del Código de Leyes? Y más, todo lo anterior sería cierto incluso en caso de tener la certeza de que esta clase de actitud produce un efecto, un beneficio importante. La verdad, sin embargo, es que no lo produce. En vista de que esta conducta no es aceptable según los propios parámetros de la Torá, con toda seguridad no resultará en beneficio alguno, sino que por el contrario producirá daño. Precisamente esto es lo que decimos cuando expresamos, he aquí el pan de aflicción que comieron nuestros antepasados en la tierra de Egipto, lo que constituye la enmienda de aquello que Yosef dijera, y aquí para ustedes semillas. Sabemos y eso expresamos que debido a la declaración de Yosef, y aquí para ustedes semillas, se llegó a que nuestros antepasados comieron en la tierra de Egipto. Se provocó el exilio de Egipto, como se explicó antes. Por eso ahora, una vez liberados de Egipto, cuando intentamos introducir a otro judío en la senda de la Torá, decimos, quien quiera precisa que venga y coma. Todo quien necesite que venga y haga la ofrenda de Pesaj. Es decir, ciertamente debemos y procuramos acercar a todos los judíos, pero eso debemos hacerlo exclusivamente en el camino que la Torá prescribe y demanda. Esto es el concepto. Y esto básicamente es la respuesta a la pregunta. Entonces, encontramos como dos de los más grandes justos de nuestro pueblo, Yosef y el maestro Moshe, las dos personas se equivocaron. Las dos personas se equivocaron. ¿Y por qué se equivocaron? Las dos personas no se equivocaron como maldad, sino que utilizaron una lógica. Pero con Dios no funciona todo con lógica. Hay muchísimas leyes en la Torá que no tienen lógica. El no comer carne y leche juntos no tiene lógica. Hay mucha gente que lo hace y no le sucede nada. En la Torá está súper prohibido comer carne y leche. Ahora uno puede decir, pero no está dicho en ningún lugar que esto no es sano. Está bien, no me importa. La Torá lo prohíbe. No importa. El ser humano, nosotros no podemos conocer todos los motivos de la Torá. Por cierto, está dicho que todas las razones de los preceptos de la Torá no están revelados. ¿Por qué no están revelados? No están revelados por un propósito, porque la Torá no quiere que una persona ya diga, yo sé todo. Ya, yo cumplí con todo, yo sé todo. Ya, yo leí todas las páginas del grande capítulo sobre el kosher y ya sé todo minuciosamente. Eso es exactamente lo que la Torá quiere excluir. No tengas tan orgullo de pensar que ya sabes todo. Sea más humilde. No sabes todo. Hay mucho que no sabes. Hasta Yosef y el maestro Moisés no sabían todo. Solo Dios sabe todo. Y nosotros tenemos que mantener la línea y nuestro deber es solo uno, de estudiar la Torá para que nosotros sepamos exactamente lo que Dios quiere de nosotros y nada más. No necesitamos estar ahí analizando las cosas más allá y tal vez eso y tal vez tal y producir y fabricar cosas que no existen. En el judaísmo hay algo muy esencial. Hemos dicho muchas veces,
hay una sumisión completa que uno necesita que tener en el judaísmo. Si una persona no ingresa al judaísmo con una sumisión de aceptar todo lo que Dios le manda en el judaísmo, esa persona no tiene nada que ver con el judaísmo. Esa persona mejor que no ingrese. Si una persona quiere hacer ciertas cosas y ciertas cosas la quiere quitar y quiere decir estas cosas no son para mí, esa persona no puede. Si es una persona que no nació judío, esa persona no puede ingresar al pueblo judío. Pues él está poniendo condiciones en la voluntad de Dios. Y entonces tú no puedes participar a ese pueblo si tienes todavía tus pensamientos. Uno necesita y puede ingresar al pueblo solamente si uno está completamente sometido a la voluntad de Dios y a la voluntad de la Torá y a lo que dice la ley y lo que interpretan los rabinos. Esto es el deber de todos nosotros, de los más religiosos a los menos religiosos, a los más laicos. Esto es la cosa más fundamental. Y bueno, espero que le han gustado esa clase. Es increíble cómo encontramos hasta los más grandes luminarios de nuestro pueblo, de nuestra historia, que también han cometido ciertos errores. Hemos dicho también el rey Saúl, que ha cometido ese mismo error de utilizar su propio pensamiento y su propia lógica. Imagínense, si Moisés, si el rey Saúl y si Yosef, todos ellos hicieron esos errores, pues nosotros seguramente que al pesar de ser capaces de hacer esos errores y al pesar de que muy a menudo pasa en nuestra cabeza de cuestionar y de tener dudas, está bien, no estoy diciendo que una persona no debe pensar. No quiero que no me entiendan bien. Es legítimo pensar. Es legítimo preguntar. Lo que no es legítimo es cuestionar. Ahí es la diferencia. Y una persona necesita tener humildad. El judaísmo requiere humildad y sacrificio. Por cierto, el Shulchan Aruch, el Código de Leyes, dice que cuando un alumno habla con un maestro, no le debe decir, pero es así la cosa, no como dijiste. El Código de Leyes nos enseña cómo uno debiera hablar con los mayores y con los maestros. Hay que hacerlo con humildad. Maestro, tal vez yo no entiendo. Hemos estudiado ahí de otra manera. O encontramos en la Torá que dice algo así, ¿me puede explicar mejor para que yo lo entienda? Se necesita ese nivel de humildad. Y la Torá dice que Moisés fue el hombre más humilde de toda la tierra. Increíble. Yo veo mucha humildad en la actuación de Moisés. Yo veo en el Moisés, nuestro grande líder, un autosacrificio. Imagínense. Él se opuso a la voluntad de Dios en aras de sacar más y más convertidos de Egipto. Estamos hablando de Moisés, posiblemente la persona más santa que tenemos en nuestro pueblo, que hemos tenido. Y él se opuso a Dios. Seguramente que Moisés sabía que Dios tiene siempre la razón.
¿Qué significa que Moisés se opone y quiere hacer en contra de la intención divina y quiere sacar a más convertidos de este ejemplo? Hay ahí también un propósito divino. Y este es el propósito divino que hay en los convertidos que han ingresado en el pueblo de Israel durante todos esos siglos. Y regresamos entonces al tema de las chispas judías y de los fragmentos que bajaron y cayeron desde los recipientes rotos. Las chispas judías, las chispas divinas, pues, que cayeron después de los recipientes que se rompieron, que hemos explicado al comienzo de la clase. Cayeron por todos los lados y cayeron también y se integraron en las almas de otros pueblos. Entonces, Moisés quiso también sacar a aquellas almas desde Egipto para acercarnos más al final de los días del exilio, de todo el exilio. He leído una cosa fenomenal que dice el autor del Tanya. Él dice que habían exactamente 288 chispas, fragmentos, que bajaron, que se rompieron desde los recipientes. 202 ya fueron refinados y elevados en Egipto. Los 210 años que nosotros trabajamos duro en Egipto, ya sacamos 202, faltaron solamente 86. Señores, se va a acabar el programa. Les